de ser un referente en el sector de infancia. Un elemento fundamental para acceder a subsidios gubernamentales es ese reconocimiento social, es ese reconocimiento en el sector de infancia, y ese reconocimiento, entendíamos nosotros, se lograba a través de servicios de calidad. Es decir, lo programático es un asunto fundamental, estar blindados, que nuestros servicios no tengan que no haya ningún manto de duda sobre nuestros servicios. El segundo aspecto, la segunda dimensión de la sostenibilidad es la política ilegal. En este sentido, es importante entender que el Estado es el garante de los derechos de los niños y las niñas, y hay que abogar para que el Estado asuma ese error. En la medida en que el Estado asume ese error, también obviamente empieza a financiar. Entonces, nosotros trabajamos fuertemente en, primero, ese posicionamiento en términos de acercarnos a esas instancias políticas de que pudieran darnos ese reconocimiento, y trabajar fuertemente para que el Estado, o trabajamos todavía, asumiera ese rol de garante y por lo tanto también en parte la financiación. Y hay un elemento fundamental que es la incidencia en política pública. Ahorita pues, vamos a ampliar un poco de ese tema, pero la incidencia en política pública para que el Estado, dentro de la atención que hace a los niños y las niñas, digamos, asuma modelos familiares de desinstitucionalización, que finalmente es el foco de nuestra labor, que los niños y las niñas crezcan en familias protectoras y desinstitucionalizadas. Finalmente, el tercer elemento obviamente es lo financiero, y allí nosotros trabajamos en dos líneas. Una tiene que ver con la costo-eficiencia, y en ese sentido, en términos de la costo-eficiencia, es que nuestros modelos de atención, nuestra atención, buscar esos elementos de costo-eficiencia importantes, pero también trabajar en modalidades o modelos, en caso colombiano, lo llamamos así, o el Estado nos llama de esa manera, que generen un mayor ingreso. Y ahorita también vamos a ver un poco en ese sentido. Y finalmente, en el incremento del ingreso local, vía subsidios gubernamentales y vía también recaudación o desarrollo de fondos. Y el último elemento, o la última dimensión de sostenibilidad de la que hablamos en Colombia, tiene que ver con un asunto muy particular del contexto nuestro colombiano, y está relacionado con el conflicto armado que vivimos en Colombia, de más de ya casi 60 años, en el que hemos tenido avances recientes en una negociación con la principal guerrilla que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ya en este momento pasan a ser un grupo político y que ya hubo dejación de armas definitiva y estamos ya en la parte final de esa transición. Sin embargo, no es la única guerrilla que tenemos en Colombia. Además tenemos grupos paramilitares y finalmente tenemos otras guerrillas importantes como el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, digamos que no hemos logrado la paz, pero hemos hecho un avance importante con el principal grupo. Esperamos, ya tenemos una negociación con el segundo grupo armado, que es el ELN, ya hay un cese al fuego y esperamos, ojalá, llegar a buen término con esta negociación finalmente. Pero entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental, como es un tema trascendental, importante y central en Colombia, ser partícipes de esto, por dos razones. La primera, porque tenemos que ir aportando a los niños y a las niñas en este momento, que es fundamental para digamos, la infancia colombiana en términos de aportarle en el proceso de volver a la vida civil, pero también porque nos da visibilidad, porque nos ayuda a posicionarnos y porque es un elemento clave en términos también de la sostenibilidad. Entonces son esos dos, el elemento programático y el elemento también de posicionamiento, que es clave para la financiación. Ya tenemos la presentación, si quieres, la cual avanzamos. Listo, muchas gracias. Disculpa. Ok, ahí están básicamente entonces las 4 dimensiones o los 4 elementos que presentaba. Estas líneas de trabajo fueron definidas por la Junta Directiva en 2013, un poco, quizás un año, un poquito antes de que se hablara incluso de la sostenibilidad en términos del SPIF, pero nosotros, digamos, la Junta Directiva, la Dirección Nacional, ya digamos, evidenciando que los recursos cada vez eran más escasos, iban un poco adelantándose a toda esa situación y planteaban incrementar, digamos, nuestra capacidad de sostenimiento de los programas en ese momento. Y esas son las 4 líneas que nos han guiado en términos de la sostenibilidad. ¿Cómo funcionamos en Colombia a partir de esas 4 líneas y de la política de programas? Básicamente, nuestros servicios, pues parten de la política de programas, atendemos los 2 grupos metas, que son los niños y las niñas que están en riesgo de perder el cuidado parental, y los niños y las niñas que por alguna razón ya han perdido de forma definitiva o temporal el cuidado parental. En esta línea, digamos que es
es la línea de cuidado de niños y niñas que han perdido el cuidado parental. Brindamos el cuidado alternativo en espacios familiares, obviamente siempre buscando la desinstitucionalización y que los niños crezcan en un entorno familiar, y trabajamos 4 tipos de servicios por ahora, porque precisamente uno de los elementos que para nosotros es súper importante en términos de posicionamiento, en términos de financiación y en términos de crecimiento, porque es un propósito, o sea, Colombia se ha pensado en crecer, más que en decrecer respecto a las posibilidades de financiación de la federación, pues la junta directiva ha planteado crecimiento, en crecer en servicios que sean obviamente autosostenibles, y hemos trabajado en familias sustitutas o foster care, donde básicamente con el Estado trabajamos con familias, digamos, voluntarias en comunidades donde ellos cuidan 3 niños o un poco más en ocasiones, y pues nosotros acompañamos esos procesos de acogimiento, trabajamos con nuestro equipo para que estos niños y niñas crezcan en estos entornos protegidos. Las familias SOS, que todos y todas conocemos, el Kinship Care, que básicamente son familias, nosotros llamamos familias acogedoras, son niños y niñas que viven con referentes afectivos, puede ser una madrina o un padrino, que en Colombia es muy tradicional, en las sociedades católicas, en Colombia mayoritariamente católica, entonces es quien acompaña el bautizo, pero a veces se generan unos vínculos muy cercanos. El Estado no reconoce este vínculo porque no es un vínculo legal, digamos civil, pero nosotros encontramos ese tipo de acogimientos, por ejemplo, y los acompañamos y los fortalecemos. Otro tipo de acogimientos comunitarios, entonces hemos venido acompañando esto. Hemos venido acompañando, por ejemplo, familias, niños y niñas que han estado en las aldeas infantiles, pero por ejemplo una madre ha estado en su proceso de crianza, esa madre ya no está con nosotros, pero quiere acompañarlos y acogerlos. Entonces ese tipo de acogimientos, que nosotros llamamos familias acogedoras, y que no tienen, digamos, un reconocimiento legal, los acompañamos y los fortalecemos. Y finalmente el proceso de investigación de los jóvenes, que se hace de diferentes maneras. Entonces esos son los servicios que hacemos y trabajamos en acogimiento familiar, obviamente también de acuerdo a la situación del niño y la niña y las posibilidades de reintegración familiar. Trabajamos en todo el proceso de reintegración. Finalmente, niños y niñas que están en riesgo, y ahí trabajamos básicamente todo lo que tiene que ver con cuidado diario, niños y niñas que están con nosotros de lunes a viernes, 8 horas, nos acompañamos en algo así como jardines infantiles, y este cuidado diario tiene obviamente niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Este cuidado diario básicamente nosotros lo hacemos para acompañar a las familias de esos niños y esas niñas. Y finalmente toda la parte de fortalecimiento familiar y comunitario, que es toda la fortalecimiento de familias de origen para prevenir la pérdida del cuidado parental. Yo creo que pues es básicamente los servicios que ustedes conocen desde la política de programas, pero además hemos venido trabajando muy fuertemente, como les decíamos, o como les decía, en todo lo que tiene que ver con incidencia en política pública. Ahorita hablo un poco más de eso, pero la incidencia en política pública para nosotros es fundamental para promover modalidades por el Estado para atención a la familia. Una cosa que es clave, me adelanto quizás, es que, bueno, yo llevo 10 años en la organización y desde que conozco, estamos, por ejemplo, en la principal red de infancia en Colombia, se llama la Alianza por la Niñez. Ahí están las principales ONGs colombianas, y uno encuentra que ahí está UNICEF, Save the Children y otras organizaciones internacionales y nacionales. Hemos estado allí, pero realmente nunca hemos tenido protagonismo, teníamos realmente un espacio que incidiéramos ahí. En los últimos años, una decisión decidida de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de incidir en ese espacio. Ahora somos parte del comité ejecutivo de la alianza, y eso nos permite interactuar directamente con el Estado, interactuar directamente con las entidades encargadas de infancia y empezar y dar propuestas. Y una cosa que fue súper importante fue definirnos allí con un foco que quizás las otras organizaciones no tenían. Todas las organizaciones hablan de niños y niñas, nosotros empezamos a hablar de niños y niñas en familia, y empezamos a hablar de familia fuertemente. Y generar un foco y generar una cosa que nos distinguiera de todas las demás organizaciones nos dio la oportunidad de incidir de una manera distinta. Entonces, cuando ya el Estado habla de una organización que es experta en familia, habla de aldeas infantiles OSO, porque está hablando de niños y niñas que crecen en familia. ¿Quién sabe de eso? Aldeas infantiles OSO. Quizás hay otras organizaciones que saben de género, otras organizaciones saben de desarrollo comunitario, hablando del mismo tema, infancia.
pero cuando se habla de quién sabe de familia en Colombia, nos señalan a nosotros, como uno de los que más sabemos, no, quizás no somos los que más sabemos, pero obviamente hemos buscado saber, tener ese foco, o sea, que el Estado, que las organizaciones, que las redes nos reconozcan porque somos la organización que habla de niños y niñas creciendo en familia, que habla del fortalecimiento de familias. Y ahí hemos propuesto y hemos incidido fuertemente para que el Estado genere programas de atención para niños y niñas en familia, para que los niños y las niñas crezcan en familia. Entonces, ese es un elemento fuerte en la abogacía. Otro elemento fuerte que hemos venido creciendo en los últimos 2-3 años es en situaciones de emergencia, no tanto financiado por la federación, sino por cooperantes y por cooperación internacional, por el mismo Estado. Entonces son proyectos temporales, de meses quizás, pero que nos ayudan a nosotros, digamos, llevar servicios complementarios en algunos casos y atender y apoyar en emergencias, que tiene también el propósito de posicionamiento y reconocimiento social. Y desarrollo de capacidades con otras organizaciones. También hemos venido acompañando organizaciones de acogimiento, algunas totalmente en medio institucional, pero para que esas organizaciones de alguna manera empiecen a desinstitucionalizar la atención de los niños y las niñas. Entonces esto, digamos en términos de la política de programas, es el mapa de nuestros servicios y de las apuestas que tenemos programáticas en este momento en Colombia. Bueno, rápidamente, ¿dónde estamos? Como pueden ver, estamos en 10 departamentos o estados en Colombia, atendiendo más de 11.500 niños y niñas en familias y jóvenes, en familias que participan en nuestros 10 programas. En un programa podemos tener 2, 3, 4 servicios de toda esta gama de servicios que les presentamos. En este mapa, por ejemplo, no están los proyectos de atención de emergencias. Hemos venido atendiendo a través de proyectos en diferentes procesos. Por ejemplo, en temas de una emergencia que hubo en el Pacífico colombiano, que es en esta zona, con plan internacional hacíamos un convenio, entonces ellos atendían, digamos, toda la parte logística de apoyo a familias de emergencia, y nosotros hacíamos todo el tema de primeros auxilios psicológicos a las familias. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe de familias? Aldeas infantiles. Entonces, ¿a quién llaman? Eso es lo que hemos venido a tratar de posicionar nosotros. Hay otros proyectos en esta zona igual, aquí cerca de la frontera con Ecuador, en un pueblo que se llama Mocó, un desbordamiento de varios ríos que hubo más de 120 muertos y tapó casi a una ciudad importante, tapó media ciudad, una avalancha, y entonces ahí también estamos haciendo primeros auxilios psicológicos, esta sí con apoyo de la federación, y hemos venido haciendo ese tipo de proyectos. Entonces muchos proyectos que estamos desarrollando en este momento no están acá, son proyectos temporales. En este momento tenemos un proyecto de atención a 10.000 familias en diferentes zonas del país que no está ahí. Entonces esos son los programas que lo que nosotros llamamos programas o servicios, entre comillas, que tienen una duración más larga o que se proyectan de más tiempo, porque hay unos proyectos que son de corto plazo y de atenciones. Esos proyectos además nos ayudan a financiar. ¿Por qué? Porque en ese proyecto que se atiende hay un porcentaje, pues por ejemplo esos proyectos lo tienen, un porcentaje de administración que ayuda a financiar la Oficina Nacional, que ayuda a financiar las gerencias de los programas, que ayuda a financiar las partes administrativas de los programas. Entonces, ahorita Janet incluso les puede contar con respecto a Río Negro cómo ha funcionado eso en términos de financiamiento. Con el Estado y algunas organizaciones de cooperación internacional. Pero, por ejemplo, este proyecto de 10.000 familias que les contaba, es con el Estado. Es con el Estado. Janet ahorita les va a contar porque ella tiene parte de ese proyecto. Entonces, atendemos a las 10.000 familias y están 100% financiados por el Estado, y además nos dan un porcentaje de administración con el que cubrimos el director del programa, la secretaria del programa, ¿sí? Eso nos ayuda bastante en términos de financiación. Bueno, básicamente un cuadro digamos, agregando las cifras que les presento ahorita, de los 11.000 niños y niñas, y como digo, estos 11.000 niños y niñas son los que tenemos en los programas, en los servicios de los programas, no en los proyectos. Si habláramos de proyectos, se triplicaría esa cifra más o menos. Pero bueno, ya. Ok, entonces hablemos ya del segundo, digamos el elemento que ya tiene que ver con la abogacía y política pública, para hablar específicamente de los subsidios del gobierno. Entonces, ¿cómo está? Primero, ¿cómo estamos en términos de cifras a nivel nacional? Muy bien, básicamente esta es la financiación 2016 realmente.
información financiera ya, digamos, consolidada 2016. Como pueden ver, tendríamos un subsidio internacional del 75 y un ingreso nacional del 65. Para el 2018 esperamos 65-25 aproximadamente. ¿Sí? ¿Cómo están estos ingresos internacionales o subsidios? Básicamente hay un porcentaje que va un 79% dirigido a la operación o los gastos corrientes de la operación y al apoyo que se hace en términos de inversiones para lo que tiene que ver con recaudación o desarrollo de fondos. ¿Sí? Y los ingresos nacionales básicamente están relacionados con el 54% de esos ingresos nacionales, que en ese momento era el 65% del presupuesto nacional, corresponde a subsidios gubernamentales. ¿Sí? Este 22% es proyectos, que les contaba pues toda la estrategia que tenemos en este momento de proyectos, y el resto tiene que ver con donantes, recaudación de fondos o otros ingresos. En términos de ingresos gubernamentales para la operación o lo que se va para la operación de familias de acogida es del 56% y el fortalecimiento familiar del 44%. Bueno, ¿cómo es esta negociación con el gobierno, con el Estado? Básicamente, voy a como que arrancar de afuera hacia adentro. En Colombia, en 2008, el Estado, el gobierno, digamos, promulgó la Ley de Infancia y Adolescencia. En esta Ley de Infancia y Adolescencia lo que buscaba es ponerse a tono con la legislación internacional, con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Es consideramos una legislación bastante importante y avanzada en términos de ese ponerse en la línea con la Convención, y reconoce pues el rol del Estado como garante y el de la sociedad, la familia como, digamos, corresponsables. A partir de esa Ley de Infancia y Adolescencia se plantea, aquí hay un ente rector que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o ICBF, su sigla. A partir de eso, entonces, se plantea que a nivel local y a nivel nacional debe existir un presupuesto para infancia. Eso es fundamental y es claro. Y ese presupuesto nacional lo administra el ICBF como ente rector. Es decir, lo que plantea la Ley de Infancia y Adolescencia es, en Colombia hay una cosa que se llama Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y todas las organizaciones, entidades, instituciones que atienden niños y niñas hacen parte de ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y ese Sistema Nacional de Bienestar Familiar tiene una cabeza que hace la vigilancia y control, que se llama ICBF. Y ese ICBF administra el Presupuesto Nacional de Infancia. No obstante, también hay unos presupuestos locales, pero bueno, eso es ahorita lo que es. Entonces, ese ICBF como ente rector maneja el presupuesto, pero vigila y controla todos los servicios de infancia, independientemente de que no se reciba presupuesto por parte de ellos. ¿Sí? O sea, podría uno decir, no vamos a recibir ese presupuesto, vamos a trabajar con recursos propios, pero pues tendría que igual someterse a este ICBF. Pero también obliga a los gobiernos locales a invertir en infancia, a que en sus planes de desarrollo y en sus planes de gobierno debe existir presupuesto y deben existir acciones para trabajar con infancia. Entonces, digamos que la negociación, en términos de la negociación con el gobierno, es con el ICBF como ente rector y con los gobiernos locales. Entonces hay un nivel de incidencia y un nivel de negociación en esas dos instancias. Y es muy importante tener en cuenta que la incidencia en términos de abogacía la hacemos aquí en el ICBF y la hacemos en los gobiernos locales. Hay que tener dos espacios de incidencia, uno nacional y uno local. Por eso son tan importantes los directores o gerentes del programa, porque ellos son los que hacen la incidencia en ese presupuesto local y en las políticas públicas de infancia de la localidad, del municipio o del estado o departamento. Pero a nivel nacional es clave, porque obviamente esa incidencia a nivel nacional también nos puede llevar a incidir a nivel local. Ahora sí. ¿Quién hace esa incidencia y esa gestión? La línea de gerencia. ¿Puedo hacer un momento? Pues sí, dale, no hay problema.